mañana. Queremos en esta mañana continuar con esta serie de devocionales y justamente ahora tenemos un gran desafío que vamos a ver que dice mantenerse puro frente a la adversidad con nuestra pastora Flor Olivares, que está acá con nosotros reunidos. Pastora, muy buenos días, ¿cómo se encuentra hoy? Muy buenos días a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que ya pues están siempre viendo esta transmisión día a día y esperando la devocional. Bueno, nos encontramos como siempre con frío, pero ya a esas alturas del tiempo ya el cuerpo también se ha acostumbrado a soportar el frío que siempre lo tenemos en invierno acá en Oruro. Y bueno, siempre con la predisposición de servir al Señor y de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Qué bueno, pastor, es muy importante el tener esa, como se dice, ese hábito y esa costumbre de poder levantarse y decir, queremos aprender de nuestro Señor. Y bueno, jóvenes, sin que nada más pueda retrasarnos esta importante alimentación matutina, vamos a comenzar con una oración y vamos a dar inicio al devocional. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu gran fidelidad hacia nosotros. Te agradecemos porque tú hiciste que saliera el sol nuevamente, tú hiciste que podamos amanecer nuevamente y estamos confiados en que en tu mano y en tu cuidado estamos seguros, Señor. Te agradecemos por la provisión que tú nos das y te agradecemos por la salud que también tú nos das, Señor. Que alabado sea tu nombre por siempre y permítenos en esta mañana poder aprender de tu palabra a través de tu sierva, Señor, que nuestro corazón y nuestro espíritu pueda recibir el alimento espiritual que necesitamos. Te damos muchas gracias por este día y por esta mañana y queremos comenzar este tiempo devocional encomendándolo en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús ponemos todo esto delante de ti. Amén. Amén, pastora. Entonces, tiene los micrófonos y la cámara, pues puede compartirnos en esta mañana. Amén. Nuevamente les saludo en la paz del Señor en este día y vamos a compartir la palabra de Dios. Estamos con esta serie de devocionales, la Biblia y los desafíos del siglo XXI. Uno pensará y dirá, bueno, la Biblia ya hace tantos siglos que se ha escrito miles de años incluso, pero sigue tan vigente, ¿no? Sigue tan vigente en nuestro siglo, en este siglo XXI, y nos plantea bastantes desafíos. Desafíos que en aquel tiempo se había planteado a muchas personas. En especial estamos viendo a la juventud, a la adolescencia, porque los desafíos que plantea la Biblia lo hace a personas mayores, lo hace a adultos mayores, lo hace a personas adultos intermedios, a mujeres, a hombres, a jóvenes, adolescentes, incluso a niños. Y en este tiempo estamos viendo lo que son los desafíos que nos plantea especialmente a la adolescencia y a la juventud. Para el día de hoy vamos a leer la palabra del Señor allí donde está usted en su hogar, tal vez en la camita, algunos todavía, bueno, porque estamos temprano. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel en este día, en el capítulo 1, los versos 1 al 9, y dice de la siguiente manera. Ahí también usted lo tiene en pantalla y puede seguirnos la lectura. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías,
de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Si continuamos leyendo la palabra de Dios y esta historia, pues sabemos que posteriormente a lo que había sucedido, el eunuco que tenía temor pensaba que tal vez el rey lo iba a matar porque no estaría cumpliendo su orden. Pero sin embargo, Daniel pide una prueba, ¿no? Una prueba de unos 10 días para comparar, ¿no? Alimentarse solo con legumbres, frutas y agua. Y al cabo de 10 días, si es que ellos no se habrían alimentado bien, entonces iban a depender de lo que iba a decir el eunuco y el rey. Y si no, si fuera lo contrario, iban a seguir con esa dieta que planteaba Daniel y sus amigos. Sabemos bien en la historia que al cabo de 10 días eran los más hermosos, los más robustos, los más guapos, diríamos, en este tiempo, apuestos y fuertes y todo lo demás que los otros jóvenes que se habían alimentado con la comida del rey. Bueno, es una historia muy interesante, por eso, pues, la palabra de Dios, leerla, es tan vigente en este día. Y el tercer desafío que nos plantea, en este caso, esta historia de Daniel, es de mantenerse puro frente a la adversidad. Tristemente, algunos jóvenes piensan que Dios no los puede utilizar en plena juventud o adolescencia. Piensan que el Señor solo podrá usarlos una vez que hayan acabado una carrera universitaria quizás, o que primero tienen que casarse y luego recién serán útiles, ya sea en la iglesia, en algunos cargos o en alguna situación, o quizás cuando sean mayores recién tendrán que ser utilizados. Nada más lejos de la verdad, mis queridos amigos y jóvenes que están escuchándome en este momento. La Biblia enseña una y otra vez que el Dios Altísimo es capaz de usar a cualquiera. Uno de los jóvenes que fue utilizado por Dios es precisamente Daniel. Es cierto que Daniel llegó a ser un hombre mayor en Babilonia, pero comenzó siendo un muchacho. Fue escogido para cargos especiales en el extranjero porque era excelente en todo lo que hacía. Se esforzó tomando sus estudios en serio. Realmente estudió porque estos 3 años que el rey planteaba era de un fuerte estudio. Tenían que ser jóvenes inteligentes, jóvenes de ciencia, jóvenes muy conocedores. Pero él se esforzó en ese estudio. Luego Dios le usó en el momento que él vio preciso, oportuno, para dar testimonio de Dios mismo, de los hijos de Israel a los caldeos. Tanto Daniel como sus 3 amigos son buenos ejemplos que nos enseñan que los hijos e hijas de Dios somos llamados a ser buenos estudiantes y trabajar infatigablemente para glorificar el nombre del Señor en nuestras vidas. La pereza es un pecado que los jóvenes cristianos debemos evitar. Bien lo decían, ¿no? Nos levantamos temprano con el ánimo, las ansias de alabar a Dios y de aprender su palabra. Pero muchos quizás a tempranas horas, a estas horas, están todavía completamente dormidos. Pero es así. Esa es nuestra característica, ¿no? Si les pregunto en este momento a ustedes, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando escuchas la palabra, el libro de Daniel? Apuesto a que muchos
recuerdan y en este momento ya está en su cabeza la respuesta y se acuerdan del horno de fuego, ¿sí? Se acuerdan de Daniel y los leones. Es lo que más recordamos de Daniel. Y casi a nadie se le ocurre pensar en un Daniel adolescente, en un Daniel jovencito. Casi a nadie se le ocurre. Apuesto que todos en ese momento han pensado lo mismo. Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, probablemente viendo ya los estudios que se hacen de la palabra de Dios, tendrían entre 15 y 16 años nada más cuando los babilonios los tomaron en cautiverio y los condujeron a esa educación de 3 años, porque el rey quería jóvenes que tuvieran esa edad para empezar a trabajar, sus 20, 21 años. Entonces, eso nos hace calcular de que Daniel y sus amigos tenían entre 15 y 16, porque eran los más jóvenes. Y precisamente se los habían llevado porque el rey pedía que sean jóvenes inteligentes, sabios. Entonces, por ese motivo se los había llevado a ellos. Los adolescentes ahora, más que nunca, se enfrentan a una Babilonia todos los días, desde las 7 de la mañana, diríamos, hasta más o menos las 4, 5, 6 de la tarde, todos los días. Los que llevan una identidad cristiana sufren burlas e intentan erradicar su fe en todo por la presión de los compañeros. ¿Y por qué digo este horario? Porque en ese momento tanto adolescentes como jóvenes están todavía en colegio o están en la universidad y tienen que enfrentarse a una verdadera Babilonia todos los días. Quizás eso los mayores no lo han pensado, pero es así, eso es cierto. El ejemplo de Daniel tiene algo tanto para adolescentes como también para jóvenes, tal como lo hizo hace miles de años para los cautivos en Babilonia. La decisión de Daniel de ser fiel, cuando dice en el versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él propuso en su corazón no contaminarse. Así que Daniel enseña tanto a adolescentes como a jóvenes a sobresalir en todas las cosas. En el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 23, nos ordena hacer todo como si lo estuviésemos haciendo para Dios y no para los hombres. Eso incluye situaciones que rechazamos o no tenemos ningún deseo de soportar. Por ejemplo, los adolescentes pueden tener dificultades para levantarse de la cama, algo tan sencillo como eso, o para ingresar a un ambiente hostil en su colegio, incluso en la universidad. Daniel y sus tres amigos superaron en todas las áreas de su educación babilónica, aunque se habían alejado mucho más allá de su zona de confort. Lo hicieron tan bien que superaron a los sabios en la tierra 10 veces más que ellos. En Daniel 1:20 nos dice eso. Debido a esto, el rey tomó nota y los favoreció. Miren qué interesante es la palabra del Señor. El mundo tiene los ojos puestos en los cristianos y eso es algo inevitable. Si presentamos un esfuerzo a medias en un proyecto o hacemos trampa quizás en alguna tarea o damos un rendimiento tibio en un club o tal vez no jugamos bien en algún equipo de la escuela, se refleja mal en nosotros. Porque la gente en ese momento dice, ay, pero es cristiano, ¿y cómo es que hace esto? Es cristiano y no lo está haciendo bien. Y eso refleja en nosotros y en nuestra comunidad y hasta afecta a nuestra iglesia. Qué triste que el mundo tenga los ojos puestos en nosotros. Pareciera que fuera triste, pero es una gran alegría, porque realmente Dios nos está utilizando, así como utilizó
a Daniel y a sus amigos hace miles de años atrás. Daniel y sus amigos entendieron que su identidad como pueblo de Dios tenía una importancia extrema cuando entraron en Babilonia. Podían pasar por alto, simplemente aprendiendo los conceptos básicos del lenguaje babilónico y con la esperanza de desvanecerse en el fondo y por lo tanto no afectar el cambio para el reino, o podrían hacer todo lo posible para captar la atención y el favor de alguien en una autoridad superior. Podían haber hecho el mínimo esfuerzo, hacer lo que los demás hacían y pasar por alto, pasar desapercibidos entre todos esos jóvenes, pero ellos hicieron algo muy diferente. Cuando alguien en una posición elevada se da cuenta de una persona, tiende a darles una plataforma para hablar, lo que significa una mayor oportunidad de hablar sobre la gracia de Cristo que cambia nuestras vidas. Daniel nos enseña, tanto a adolescentes y como jóvenes, pedirle a Dios sabiduría. Si crees que una calificación reprobada por no saber una respuesta a una pregunta suena mal, intenta enfrentar la pena de muerte, que es la que enfrentó Daniel. El rey Nabucodonosor, perturbado después de tener un sueño problemático, consulta a los sabios en su tierra para una interpretación. Eso lo vamos a encontrar en Daniel 2. Cuando nadie puede dar una respuesta satisfactoria, el rey decide condenar a muerte a todos los hombres sabios en la tierra, ya que no le podían adivinar o interpretar el sueño que tenía. Él dice que mueran todos los sabios. Y eso incluía a Daniel, porque Daniel estaba entre los sabios en aquel tiempo. Pero él pide sabiduría a Dios para interpretar ese sueño. Dios escucha a Daniel después de pedirlo en oración y esa sabiduría salva a miles de personas en aquel tiempo. En este tiempo no nos amenazan con matarnos. Si fallamos un examen o no cumplimos un trabajo o una orden o quizás incluso una pérdida de año o una pérdida de una materia, no nos amenazan con muerte en este tiempo. Pero a veces Dios coloca a los jóvenes en situaciones en las que necesitarán confiar en Él para obtener sabiduría. Tal vez surja una discusión en una mesa de almuerzo acerca de Dios y los amigos en ese momento plantean cuestiones teológicas difíciles, como el problema de la pobreza o el problema de las enfermedades o el problema de esta pandemia que estamos pasando, y dicen, ¿y dónde está ahora Dios? Tú que vas a la iglesia, ¿qué dice tu Dios? ¿Por qué ha permitido esto? Y empiezan a hacer cuestionamientos, poniéndonos a prueba y ver nuestras reacciones. Y a veces uno que pues en ese momento no puede contestar y a veces se enfrasca en una discusión innecesaria. En ese momento, tanto el adolescente cristiano o el joven cristiano, y diría yo cualquier persona que sea cristiana, tendrá que confiar en el Espíritu Santo para que le diga qué decir. En ese momento pedir sabiduría a Dios para que Él nos pueda poner palabras en la boca, cosa de que no podamos dañar a nadie y tampoco podamos hacer quedar mal a nadie y lo hagamos bien, que el Señor hable a través de nosotros. Muchas veces cuando se ha hablado de esta pandemia, pues se nos dice, ¿dónde está tu Dios? Y una respuesta tan inteligente y tan sabia que Dios nos da es que Dios ha permitido esto. ¿Por qué? Porque las familias estaban tan desintegradas, las familias estaban tan disparadas uno por otro lado, los padres por otro lado, los hijos por otro lado, y casi la casa era ya un lugar como un hotel al cual solamente llegábamos a dormir, pero en este tiempo estamos juntos.
Es la sabiduría de Dios que quizás permitió esto. Hay muchas cosas que se puede decir, pero el Señor solamente nos dé sabiduría para poder enfrentar ese tipo de tentaciones que la vida nos pone día a día. El libro de Daniel, o en este caso Daniel, también nos enseña tanto a adolescentes y a jóvenes a ponerse de pie y sobresalir. Cuando Nabucodonosor construyó una imagen de 90 pies de sí mismo, esperaba que toda Babilonia se inclinara y rindiera reverencia a ese ídolo. Aquellos que desobedecieron a la manera clásica de Nabucodonosor enfrentarían la muerte. El problema era que nadie podía desobedecer ni secretamente, porque con todo el reino cayendo para adorar a la estatua, si te negabas, eso requería que te mantuvieras de pie. Es decir, en aquel tiempo, cuando se dio esta adoración al ídolo de Nabucodonosor, todos tenían que inclinarse pecho en tierra. Y no se podía ni siquiera secretamente. Si hubiera sido en las casas, bueno, uno está en su casa y a puertas cerradas nadie le ve. Pero esto era público. Y el que desobedecía, pues era el que se había mantenido de pie. Miren qué terrible era para Daniel y sus amigos, cuya fe era inagotable ante Dios. El problema era ese, que nadie podía desobedecer secretamente. Aunque la Biblia nos instruye a obedecer a las autoridades colocadas sobre nosotros, y eso está en Romanos 13:1, los cristianos enfrentarán situaciones en las que tienen que levantarse y sobresalir por su fe. En el colegio, en la universidad o el trabajo, un joven es tentado y desafiado por los amigos a hacer, por ejemplo, trampa en los exámenes. Muchas veces dicen, vamos a hacer esto, tú haces esta parte, o vas a traer, o se pasan el papelito o el libro, bueno. O a beber o consumir drogas. Dicen, vamos a ir a la salida, que un agasajo de todo el curso y que todos tienen que hacer esto, si no, se les va a poner al hielo o cualquier situación. O llevar una relación de pareja demasiado lejos. Es decir, no respetar lo que el Señor establece en su palabra, sino ir mucho más allá siendo jóvenes. Hay veces uno enamora y la pareja no es cristiano o no es cristiana y uno de ellos quiere ir más allá. Son pruebas que nos pone el mundo, al igual que lo puso en aquel tiempo a Daniel y sus amigos. Y el hecho de mantenerte firme en los principios y preceptos cristianos y éticos, esto hace que se queden en una multitud firmes y visibles ante todos. Y por lo tanto, podrían hacerles enfrentar una pena de muerte social. ¿Qué prueba más difícil que hoy en día sufren nuestros adolescentes y nuestros jóvenes? También los mayores debiéramos pensar mucho en esto. A veces los lanzamos y decimos que nuestros jóvenes tienen que hacer una y otra cosa. Pero qué pruebas tan difíciles ellos pasan. Mientras todo el resto del mundo hace muchas cosas que parecieran que fueran normales, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes tienen que mantenerse firmes, como lo hicieron Daniel y sus amigos. Porque la pena de muerte que ellos enfrentan hoy en día, en este siglo XXI, es una pena de muerte social. Daniel enseña a los adolescentes y a los jóvenes a confiar en Dios en el fuego. Me encanta la fe que implica, que se ejemplifica entre Ananías, Misael y Azarías en el 3er capítulo de Daniel. Tarea para ustedes, leer ese capítulo. ¿Creen que Dios los librará? Firmemente creen ello, que Dios los librará del horno que el rey Nabucodonosor ha sellado para ellos por negarse a inclinarse ante la estatua.
Pero incluso si Él no elige liberarlos, todavía se niegan a ceder ante la presión de desobediencia a Dios. Incluso después de que el rey aumenta la temperatura del horno, esto está en Daniel 3:19, entran en las llamas con la misma actitud, con la misma fuerza, con la misma fe. Los jóvenes se enfrentan hoy en día a los hornos de fuego todos los días. Soportan pruebas de acoso escolar, presiones para desempeñarse bien en deportes, presiones académicas, extracurriculares para obtener becas, estrés, y la lista continúa y es muy larga. Como los amigos de Daniel, nuestros adolescentes tienen que confiar en Dios. Nuestros jóvenes tienen que confiar bastante en Dios. A menudo, Él liberará a las personas de una manera u otra. Sin embargo, Dios elige su liberación. Tenemos que entrar al horno de fuego con la misma actitud que hicieron Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos son bendecidos por su fidelidad. En Daniel 1:14 hasta el 16 dice que la prueba de su alimentación duró 10 días y al cabo de ello su rostro era mejor y más robusto que los otros muchachos que comieron de la comida del rey. Ellos comieron comida sana. Esta era la mano de Dios obrando. Dios les concedió conocimientos e inteligencia. La habilidad intelectual especial de Daniel y sus compañeros no se debía a la dieta, sino a una intervención especial por parte del Señor. Daniel y sus amigos nos muestran que una convicción interna puede vencer cualquier presión externa y que las convicciones que honran a Dios ceden a recompensas que Dios da. Así, el reto que la Biblia nos pone hoy frente a este siglo XXI, inundado de actividades que a todos les parece correctos, mas a los ojos de Dios no lo son. Es mantenerse puro frente a la adversidad. La Biblia nos dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El tercer reto o desafío que nos pone el Señor en este día a jóvenes y adolescentes es mantenerse puros frente a la adversidad. Está en tus manos, mi querido joven, mi querido amigo, acudir a este reto y mantenerte firme, porque la recompensa de Dios es mucho más, es eterna, es buena, la recompensa de Dios será pues premiada, tu fidelidad, porque Dios es fiel a sus promesas. Que el Señor les bendiga. Y como siempre quiero inclinar a Dios mi rostro y ustedes hagan lo mismo y quiero orar por ustedes, mis queridos jóvenes. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, agradecidos por tu palabra, por tu bendición, porque tú, Señor, día a día nos muestras muchas cosas. Tu palabra es tan vigente como lo fue hace miles de años, lo es hoy, Padre Celestial, y eso lo estamos experimentando. Tú nos das un reto a todos los cristianos, pero en especial a adolescentes y jóvenes, quienes en este siglo XXI viven un verdadero horno de fuego día a día y una gran Babilonia. Pero eres tú quien da la fortaleza para podernos estar firmes, Señor, y no caer, y estar firmes y fuertes delante de ti, Padre Celestial, porque tú eres quien da la fortaleza. Cubre con tu sangre preciosa a todos nuestros jóvenes, señoritas y jóvenes, adolescentes, para que ellos puedan soportar todas estas pruebas y puedan mantenerse puros frente a esta adversidad que el mundo nos ofrece y nos presiona.
Nos encomendamos en tus manos el resto del día para que tú puedas obrar conforme a tu voluntad y protegernos. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastora. Y como hemos visto el día de hoy, la temática que estamos escuchando y es mantenerse firmes. A mí me recuerda a los jóvenes que muchas veces son rebeldes, pero acá tenemos que nosotros entender que podemos ser rebeldes, pero contra las cosas malas, ¿no? Contra las tendencias que tenemos en este tiempo, ¿no? Que ahora si eres joven tienes que hacer esto, si eres joven tienes que hacer el otro, pero creo que nosotros Exacto. tenemos que decir, somos hijos de Dios y proponer en nuestro Amén. corazón mantener esa santidad para poder también ver esos milagros en nuestra vida, ¿no? Ver esos milagros poderosos de Dios y realmente ver cómo Él puede transformar nuestra persona y también nuestro entorno, ¿no? También el Señor trabaja a través de todos sus lados. Y como han visto jóvenes, el día de hoy vimos el tercer desafío, que es mantenerse puros nosotros ante la adversidad, ante los amigos y ante lo que se ponga delante de nosotros. Muchas Amén. gracias, pastora, por este devocional muy hermoso. Realmente alimenta nuestro espíritu y también motiva a que nosotros podamos continuar, eh, tal vez con las cosas que tenemos, que sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Y Amén. realmente el Señor habló a través de su persona. Agradecemos a Dios y la gloria sea a Él. Y muchas gracias por su eh, predisposición para estar con nosotros en esta mañana. Muy bien, pastor, no sé. Amén. Siempre las gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir la palabra del Señor y de poder, bueno, hablar muchas cosas que es importante, que no solamente tenemos que saber como jóvenes o adolescentes, sino que también los mayores tenemos que ser conscientes de todo esto que va pasando. A veces uno piensa, no, bueno, es joven, va a hacer nomás, pero tantas cosas que uno tiene que soportar y los mayores tenemos que ser muy conscientes para poderles dar ese impulso y apoyarles también. Muchísimas gracias. Mañana nuevamente los invitamos. Ya será el último día que estaremos con esta serie de devocionales de la Biblia y los desafíos del siglo XXI. Y bueno, pues estaremos sacando también ya algunas conclusiones y salir más fortalecidos en lo que es la palabra del Señor. Amén. Justamente, jóvenes, mañana no se pierdan, tenemos el último desafío estamos aprendiendo en esta semana y nuevamente damos muchas gracias a nuestra pastora. No se olviden, mañana 7:30 de la mañana vamos a tener también un tiempo de agradecer al Señor y también de oración, que es bueno, pastora, por los temas que está pasando en el país. No nos olvidemos, jóvenes, todos oremos en nuestras casas, una vez que aprendamos la palabra, pidamos a nuestro Dios para que también pueda ayudar a los pastores y familias que necesitan en este tiempo de cuarentena, que muchas cosas podemos hacer nosotros. Nos llama a la Biblia también a que nosotros podamos, que nuestra fe tenga obras, que nuestra fe pueda trabajarse de esa manera y también podamos compartir. Bien, hasta mañana, pastora. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones a Hasta todos. mañana. Hasta mañana.